Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar acá reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente a este día, dándole gracias a Dios por esta linda y hermosa tarde que nos regala, ya que la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos, amén, es para nuestro Dios, para nuestro Padre Celestial, para nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret, y bajo la guianza del Espíritu Santo. Hemos venido a través de las anteriores reuniones que hemos tenido el estudio profundo de la palabra de Dios. Acabamos de concluir la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo en su estudio correspondiente, y hoy vamos a dar inicio a lo que es la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, y a manera de referencia vamos a hacer una breve introducción antes de adentrarnos en el estudio ya propiamente de la epístola en el capítulo 1. Lo importante de estos estudios bíblicos que el Señor nos permite en su misericordia, en su gracia y en su bendición realizar, es siempre con ese anhelo y el deseo que sea de bendición, tanto para aquellos hermanos y aquellas hermanas en Jesucristo que cada día luchamos por perseverar en la palabra, de estar en comunión continua, el agradar y el obedecer la palabra de Dios, la obediencia al Señor, y poniendo por obra su palabra, siendo luz para los demás, y también para aquellos hermanos y aquellas hermanas en Jesucristo que por algún motivo se han alejado de los caminos del Señor y que muchas veces al escuchar la palabra de Dios, el Señor toca sus corazones y los atrae con lazos de amor y de misericordia para que se reconcilien con Él. Y también por aquellos y por aquellas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios a través de la fe en Jesucristo, y que definitivamente están muy necesitados de lo que es la palabra de Dios. Y es a través precisamente, si bien es cierto, este espacio que el Señor nos ha concedido ya alrededor de un año aproximadamente, el privilegio de impartir estos estudios bíblicos, nos damos cuenta que definitivamente si hay algo muy importante es que hay testimonios de que muchos y muchas que no conocen de la gracia de Dios, y a través de haber escuchado algún estudio bíblico, dentro de ellos se da una palabra anunciando las buenas nuevas de salvación y han llegado a los pies del Señor, lo cual nos hace sentirnos gozosos porque la labor que estamos realizando en una o en otra manera, sabemos que no importa la cantidad de personas que escuchen o que le pongan atención, sino que el Señor en primer lugar ve el corazón de cada ser humano. Entonces, a través de estos estudios bíblicos, reiterando, es nuestro anhelo que esta palabra cada día nos sirva para ir conociendo, creciendo y madurando en la fe, juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido. Hoy, a manera de una breve introducción, en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, quiero compartir ciertos datos que es muy importante darlos a conocer, ya que forman parte de lo que el Señor nos brinda para que compartamos con ustedes. Y entonces, en el caso de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, nosotros nos damos cuenta que esta epístola
es la segunda de las dos cartas inspiradas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Le hace llegar a Timoteo, que era considerado por el apóstol Pablo un hijo en la fe, lo cual definitivamente acá está escrito en esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 2 y en el capítulo 2 y versículo 1, ya que definitivamente nos damos cuenta que esta segunda epístola también es titulada como las otras cartas personales que el apóstol Pablo realizó, por ejemplo, a Tito y a Filemón, con el nombre del destinatario. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo es el autor de las epístolas pastorales y definitivamente a raíz de esto, de las últimas de sus cartas inspiradas, es precisamente estas dos que le escribió a Timoteo antes de su martirio, el cual aproximadamente en el año 67 después de Cristo sucedió. En cuanto al contexto histórico, sabemos que el apóstol Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento romano por un corto periodo del ministerio, durante el cual él escribió la primera epístola a Timoteo y también la de Tito. No obstante, la segunda epístola a Timoteo encuentra al apóstol Pablo una vez más en una prisión romana, lo cual está escrito acá en esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1 y versículo 16 y en el capítulo 2 y versículo 9. Arrestado de nuevo como parte de la persecución de cristianos por parte del nefasto y maquiavélico emperador romano llamado Nerón, quien no ha sabido de este nefasto personaje, figura de anticristo, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo, que fue uno de los más sanguinarios emperadores del imperio romano. Y nos damos cuenta que, a diferencia de la esperanza y confianza de ser liberado durante su primer encarcelamiento, en esta ocasión él no tenía tales esperanzas, lo cual está escrito acá en esta segunda epístola a Timoteo en el capítulo 4 de los versículos 6 al 8. En su primer encarcelamiento en Roma, lo cual se calcula en el 60 y 62 después de Cristo, antes de que Nerón hubiera comenzado la persecución de los cristianos. Esto aproximadamente sucedió en el 64 después de Cristo. Él solo, en el caso del apóstol Pablo, estaba bajo arresto en casa y tenía la oportunidad de gozar de mucha interacción con personas debido a su ministerio, lo cual esto está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 28, en los versículos 16 y 31. Si nos damos cuenta, no obstante, en esta ocasión, 5 o 6 años más tarde, o sea, en el 66 y 67 después de Cristo, él estaba en una celda fría, lo cual está en el capítulo 4, versículo 13 de acá de esta segunda epístola a Timoteo, lo cual pues él se encontraba en cadenas. En el capítulo 2 y versículo 9 está escrito esto, de siempre acá en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y también debido a esto se encontraba sin esperanza alguna de ser liberado, abandonado por todos aquellos que estaban cercanos a él por temor a la persecución, ya que definitivamente debido a la persecución que ya se había empezado a realizar por parte del imperio romano en contra de los cristianos y también del pueblo judío en general, acá el apóstol Pablo sabía que estaba enfrentando una ejecución inminente hacia su persona. Entonces el apóstol Pablo le escribió
a Timoteo, alentándolo a que se apresurara a llegar a Roma para una última visita con el apóstol. Y no se sabe si Timoteo llegó a Roma antes de la ejecución del apóstol Pablo, ya que de acuerdo a la tradición, el apóstol Pablo no fue liberado de este segundo encarcelamiento romano, sino que sufrió el martirio que él había previsto. En esta carta, el apóstol Pablo, consciente de que el fin estaba cerca, entregó instrucciones muy precisas para que Timoteo en su ministerio estuviera fortalecido y también capacitado para poder desarrollar la obra tanto misionera y al mismo tiempo que abarcaba evangelización. Recordemos que Timoteo, a pesar de ser muy joven, él estaba al frente de la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo, pues también dentro de las instrucciones, lo exhorta a permanecer fiel en sus deberes, el retener la sana doctrina, el evitar el error, el aceptar la persecución por causa del evangelio y poner su confianza en el Señor, y que su base fueran las Sagradas Escrituras y que la predicara de una manera con toda esa fuerza, ese valor que se necesita cuando se predica la palabra de Dios con la guía, con la llenura del Espíritu Santo. Acá si hay algo muy importante también a tomar en cuenta en cuanto a esto, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. En el caso de lo siguiente, parece que el apóstol Pablo pudo haber tenido razón para temer que Timoteo estuviera en peligro de debilitarse espiritualmente. Esto habría sido una seria preocupación, pues el apóstol Pablo, debido a que Timoteo necesitaba continuar la obra que había empezado el apóstol Pablo, mientras que no hay indicaciones históricas que en otras partes del Nuevo Testamento indiquen la razón por la que el apóstol Pablo estaba tan preocupado. Hay evidencia, si nos damos cuenta, en la epístola misma, a partir de lo que él escribió. Y esta preocupación es evidente, ya que la exhortación del apóstol Pablo a avivar su don, lo cual está escrito acá en el capítulo 1 y versículo 6, a reemplazar el temor con poder, amor y dominio propio, lo cual está escrito en el versículo 7 del capítulo 1 acá de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, de no avergonzarse definitivamente, tanto del Señor como del apóstol Pablo, de parte de Timoteo, sino a sufrir voluntariamente por el evangelio, ya que recordemos que esto está escrito también acá en la palabra de Dios, que los que tenemos el privilegio y las que tienen el privilegio de predicar la palabra de Dios, de servirle al Señor en su obra, vamos a sufrir vituperios, insultos, agresiones en todo aspecto, menosprecio, desprecio, violencia, muchas veces, como reiteramos, pero eso nos debe de motivar a aferrarnos a la verdad del Evangelio, poner nuestra fe, nuestra confianza plena en aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Resumiendo, el problema potencial de Timoteo, quien podría haberse estado debilitando bajo la presión de la iglesia y la persecución que ya se estaba llevando a cabo desde hacía ya tiempo. Entonces el apóstol Pablo lo llama generalmente a esforzarse, capítulo 2, versículo 1,
La exhortación clave de la primera parte de la carta a que le pusiera atención y continuar predicando la palabra de Dios con todo ese amor, ese anhelo de servirle al Señor, lo cual está acá en esta misma segunda epístola, en el capítulo 4 y versículo 2. La amonestación principal de la última parte. Estas palabras finales a Timoteo incluyen pocas afirmaciones de reconocimiento y felicitación, pero muchas amonestaciones, incluyendo unos 25 imperativos, debido a que Timoteo estaba muy inmerso en lo que era lo que el apóstol Pablo predicaba, o sea, el Evangelio. El apóstol Pablo no le dio más instrucción doctrinal, ya que definitivamente ya para ese tiempo, recordemos a manera de referencia que Timoteo desde niño fue instruido en las Sagradas Escrituras y por lo tanto cuando conoce al apóstol Pablo se podría decir que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, termina de instruir a Timoteo, lo cual así fue. Y entonces, no obstante, pues hizo referencia a varias doctrinas importantes, incluyendo la salvación por la gracia soberana de Dios, lo cual está escrito acá en esta segunda epístola en el capítulo 1, versículos 9 y 10, así como en el capítulo 2 y versículo 10. La persona de Jesucristo en el capítulo 2, versículo 8, capítulo 4, versículo 1 y 8, y también acerca de la perseverancia en el capítulo 2, versículos 11 y 13. Además, Pablo escribió el texto crucial del Nuevo Testamento de la inspiración de las Escrituras, lo cual está acá en el capítulo 3, versículos 16 y 17, en la cual pues está escrito: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si nos damos cuenta, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, hoy estamos dando a conocer estos datos a manera de referencia porque esta introducción pues es muy importante, ya que mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, siempre es muy bueno el buscar todo lo que nos va a servir en el estudio bíblico. ¿Y por qué digo esto? Porque a continuación quiero que pongamos nuestra máxima atención a lo siguiente. ¿Y por qué digo esto? Acá hay una comparación entre los 12 encarcelamientos romanos del apóstol Pablo, ya que definitivamente en el primer encarcelamiento, lo cual está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 28, escribió las epístolas. Y en el segundo encarcelamiento ya escribió la segunda epístola al apóstol Pablo a Timoteo, estando él en la prisión. Y si nos damos cuenta también, en el primer encarcelamiento que él tuvo, fue acusado por los judíos de herejía y sedición. Y mientras que ya en el segundo encarcelamiento que él tuvo, perseguido por Roma y arrestado como si él fuera un vil delincuente en contra del imperio, lo cual no era así. Y también, si nos damos cuenta, otro punto que es muy importante, que en cuanto a las persecuciones que el apóstol Pablo sufrió, recordemos que alrededor del 60 y 63 después de Cristo, él fue perseguido por los líderes religiosos y parte del pueblo de Israel. Y por eso, cuando él es enviado a los gentiles, una de las razones también que se deduce es que también el Señor permitió que
él fuera más que todo a los gentiles. Por eso a él se le conoce como el apóstol de los gentiles, debido a que él fue perseguido muchísimo por los judíos. Entonces, para evitar todos estos inconvenientes, el Señor pues lo envía a los gentiles específicamente, y la labor de los demás apóstoles fue muy especialmente al pueblo judío, pero también abarcó a los gentiles, pero en mayor medida. En el caso, lo volvemos a reiterar, el apóstol Pablo enviado a los gentiles, y los demás apóstoles con los primeros hermanos y hermanas en Jesucristo de la iglesia primitiva al pueblo de Israel, y también en mínima parte a los gentiles. Y también recordemos que era lógico que cuando él estuvo en Roma fue perseguido ya de último, antes de que él fuera martirizado, específicamente en el tiempo del nefasto emperador Nerón. Esto alrededor del 64 y 68 después de Cristo. Entonces, si nos damos cuenta que también en parte de su primer encarcelamiento, lo que narra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 30 y 31, ya que definitivamente las condiciones de vida decentes en una casa alquilada, y estando ya en su segundo encarcelamiento, él estuvo en un calabozo frío y oscuro. En su primer encarcelamiento, muchos amigos lo visitaron, pero ya estando él en Roma, prácticamente solo Lucas estaba con él. Y estando él también en su primer encarcelamiento, en muchas oportunidades él dio testimonio. Pero ya estando en Roma, pues las oportunidades fueron muy escasas. Y nos damos cuenta que también en su primer encarcelamiento, lo escrito definitivamente en la epístola del apóstol Pablo a Filemón, capítulo 1 y versículo 24 y 26, él esperaba ser puesto en libertad. Mientras que ya estando en Roma, en su segundo encarcelamiento, él esperaba su ejecución, lo cual está escrito acá en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 y versículo 6. Entonces, nos damos cuenta acá que el estudio profundo de la palabra de Dios es muy importante. Y mira, a través de esto, antes de iniciar ya en sí el estudio en el capítulo número 1, del versículo 1 en adelante, a manera de un bosquejo, lo vamos a dividir de la siguiente manera, cómo está desde el punto de vista estructural, en el orden literal, esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, ya que en el caso todos nos hemos dado cuenta que si había algo característico en lo que era el apóstol Pablo, cuando tanto al iniciar una epístola como al concluirla, siempre él empezaba con un saludo y gratitud. Y esto definitivamente, en cuanto al saludo y gratitud, está escrito acá en el capítulo 1, versículos 1 y 5. La perseverancia de un hombre de Dios, acá en el capítulo 1, versículo 6 y en el 18. La exhortación en el versículo 11 del capítulo 1. Y también en el caso de los ejemplos, en los versículos 12 y 18. Y también definitivamente, si nos damos cuenta, en el capítulo 2 hay algo muy importante, ya que definitivamente acá nos damos cuenta de los patrones de un hombre de Dios, lo cual está
en el capítulo, como reiteramos, en este capítulo 2, versículos 1 y 26, de ser un buen soldado, en los versículos 3 y 4, de ser una, digamos, la simbología que él utilizó acerca de un atleta, lo cual está acá siempre en el capítulo 2, versículo 5, un granjero, en el capítulo, siempre acá en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Y también menciona a Jesús en los versículos 8 y 13 y un obrero en los versículos 14 y 19, así como un instrumento en el versículo 20 y en el 23, y lo que es un siervo en el versículo 24 y 26, todos estos versículos en el capítulo 2. Y también en esta sección, en el capítulo número 3, de los peligros de un hombre de Dios, lo cual está acá en el versículo 1, 17. Y también al enfrentar la apostasía, en el versículo 9. Al derrotar la apostasía, en los versículos 10 y 17. Y la predicación del hombre de Dios, que definitivamente es algo muy importante. Y en cuanto a esto de la predicación del hombre de Dios, está en el capítulo 4, en el versículo 1 y 5. Y en el encargo a predicar, en el capítulo 4 y versículos 1 y 2. Y la necesidad de la predicación, acá en este capítulo 4, versículos 3 y 5. Y si nos damos cuenta, siempre hay una sección en cuanto a los comentarios para concluir, lo cual están acá en el versículo 18. El triunfo del apóstol Pablo en los versículos 6 y 8 y las necesidades del apóstol Pablo en el versículo 18 y finalmente la despedida del apóstol Pablo. Entonces, si nos damos cuenta, definitivamente el apóstol Pablo recordó a Timoteo que a pesar de la relación espiritual íntima que habían establecido, el apóstol le escribía con la autoridad espiritual apostólica que le fue dada por el Señor. Y esto estableció la necesidad de que no solo Timoteo, sino también todos los demás que leyeran el mensaje apostólico cumplieran los mandatos inspirados de la epístola. Entonces, acá, si nos damos cuenta, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, esto es muy importante, ya que siempre, tanto en el pueblo de Dios como en aquellos y aquellas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, siempre muchos van a argumentar que muchas veces que mucho tiempo o que hay datos que no valen la pena, pero mira, tú lo sabes, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que conoces de la gracia y misericordia de Dios, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene dones, talentos, el Señor ha depositado privilegios, así como ministerios. Y recordemos que uno de los aspectos que debemos de tomar en cuenta en esto es que como miembros del cuerpo de Cristo, aquella metáfora que está escrita acá en la palabra de Dios en cuanto a que ni el ojo le puede decir a las manos, no te necesito, ni los pies a las rodillas, yo no te necesito. ¿Por qué? Porque todos son miembros del cuerpo humano. Diferente función, pero forman parte del cuerpo humano. Y así es en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque así como están las operaciones del Padre, los dones ministeriales y los dones espirituales. Y dentro de ello, definitivamente cada uno desarrollamos un privilegio, un ministerio, un don, un talento diferente al del hermano, al de la hermana. ¿Por qué? Porque Dios conoce la capacidad de cada uno, conoce nuestras fortalezas y debilidades. Y por lo tanto, definitivamente así es en el cuerpo de Cristo. Así, a manera de ejemplo, el evangelista no le puede decir
al pastor: yo no te necesito, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Lo que el Señor le da en conocimiento, en revelación de la palabra al pastor, también se lo da al evangelista, pero muchas veces a uno le da más y a otro le da un poquitillo menos, dependiendo del anhelo y el deseo de búsqueda de cada uno, de la capacidad también. Lo que el Señor le da a uno, quizás no se lo da a otro, y así, viceversa. Entonces, es muy importante todos estos datos, porque definitivamente esto nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Porque a través de esto nos damos cuenta que el Señor es perfecto en todo. Y si Él estableció un orden en todo aspecto de la vida, tanto en lo espiritual, terrenal y físicamente, Dios es Dios de orden, no de desorden. Y por lo tanto, acá, si nos damos cuenta, esto que el Señor nos ha dado el día de hoy nos va a servir, porque es una introducción, porque ya, si el Señor lo permite, en la próxima reunión que tengamos, ya vamos a empezar a desarrollar el estudio del capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Entonces, hoy definitivamente nos hemos deleitado, ya que el Señor nos ha dado a conocer aspectos muy importantes que muchas veces no se dan a conocer por alguna u otra causa, pero que el Señor hoy nos ha concedido ese privilegio de compartir acá, porque siempre que nosotros vamos a iniciar el estudio de un libro de la Biblia, hacemos una breve introducción para que ya posteriormente, al iniciar el estudio del libro o epístola, en este caso, ya vayamos preparados, ya vayamos con un amplio panorama de lo que el Señor nos va a enseñar, y eso nos va a ayudar muchísimo para que al escucharlo, al leerlo y al ponerlo por obra, vamos a dar fruto. Entonces, es mi anhelo en el amor de Jesucristo que lo que hoy hemos compartido sea de bendición, y que cada día busquemos más y más de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. Por aquel y por aquella que no conoce del Señor, que hoy esta palabra también es para ti. Porque quizás lógicamente no has escuchado del Señor, o quizás ya lo escuchaste, pero debido a que tú no conoces, o quizás tienes alguna religión o eres ateo, no sé, pero hoy has escuchado la palabra de Dios, y esta misma palabra instructiva es para todos, tanto para los creyentes como los no creyentes, porque recordemos que la fuente del conocimiento de Dios es la Biblia, y que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe, la roca de salvación de los seres humanos, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y la revelación de la palabra viene a través del Espíritu Santo, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%, siendo hacedores de la palabra. Y para que eso sea una realidad en nuestras vidas, tenemos que conocer, crecer y madurar espiritualmente en la fe. Esto es un proceso en el cual día con día el Señor, en todas las áreas, con todas las armas espirituales que Él nos ha concedido, vamos de dimensión en dimensión, de victoria en victoria y triunfo en triunfo en Jesucristo. Y eso lo tienes tú que recibir, lo tienes que creer de corazón, atesorarlo, guardarlo y poner por obra la palabra de Dios. Porque eso es lo importante. Dice que no son los oidores, sino que los hacedores de la palabra. Aunque como seres humanos nos cuesta, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque lo que para el hombre y la mujer es imposible, para Dios todo es posible.
Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias porque nos has permitido compartir estos minutos, esta palabra que tú nos has dado. Sabemos que cada día debemos de buscar más tu rostro, que vamos a encontrar problemas, aflicciones, enfermedades, pero tu palabra nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. Y esta es palabra que tú nos diste y que nosotros la creemos, la recibimos. Aquí en nuestro corazón está ya grabada para ponerla por obra. Señor amado, gracias, porque tú estás con nosotros. Tú lo has prometido, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28, 20. Tú vas a estar todos los días. No dice hoy o solo mañana, no. Todos los días. Esa palabra la recibimos, la creemos con todo nuestro corazón. Y hoy nos hemos deleitado. Lo reiteramos, nos hemos gozado en ti, Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza y aún en medio de cualquier situación debemos de gozarnos. Gracias, Señor. Gracias porque hoy nos has enseñado. Gracias porque esto nos ha servido de mucha instrucción y lo cual será complementado ya cuando entremos a estudiar el capítulo 1 de esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Maestro de Nazaret, Maestro de Maestros. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para nosotros un verdadero gozo, privilegio en el amor de Jesucristo, el haber estado a través de esta reunión y compartido esta palabra, estos datos, específicamente de la introducción a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, pues estaremos en la próxima reunión, siempre acá, en este lugar, a través de esta red social y plataforma digital. Bendiciones y sigamos adelante de triunfo en triunfo y victoria en victoria en Jesucristo. Amén, amén y amén.